El 10 de febrero de 1998, los servicios de emergencia respondieron a una llamada por violencia doméstica en Fargo, Dakota del Norte. Al llegar al lugar, encontraron a una mujer semiconsciente con signos de lesiones graves y mutilaciones compatibles con tortura. El dormitorio en el que fue descubierta contenía ligaduras manchadas de sangre, ropa de cama, prendas de vestir y una variedad de armas, entre ellas un bate de béisbol, un hacha, un cuchillo de cocina, un machete y platos para mancuernas, todos ellos con signos de uso. En el centro de la habitación había un gran espejo roto. La habitación estaba cubierta de cristales rotos. Un fragmento de aproximadamente 20 centímetros de largo y 7 de ancho estaba alojado en el estómago de la víctima. La víctima, que estaba claramente delirando, declaró a los agentes que su novio le había hecho esto. Pero no es culpa suya. Estaba loco, y el espejo lo volvió aún más loco. A pesar de los intensos esfuerzos de búsqueda, no se encontró a ninguna otra persona en el lugar, ni siquiera al novio de la víctima. Cabe destacar que este hombre nunca fue localizado y, hasta la fecha, se le considera desaparecido. Los servicios médicos de emergencia transportaron a la víctima al hospital, donde se inició una cirugía de emergencia. No importaba el tratamiento que se le administrara, la herida infligida por el gran fragmento de espejo no sanaba. Después de una importante intervención médica, el sangrado se detuvo pero no se selló, dejando a la víctima con una pequeña caverna en el abdomen. Aproximadamente 2 semanas después de su ingreso hospitalario, una de las enfermeras que la atendía entró en un ataque de histeria y se negó a volver a su habitación. Cuando se le preguntó, la enfermera explicó que, mientras curaba la herida, miró dentro de la herida de la paciente y vio una habitación. Según la enfermera, la propia paciente estaba de alguna manera dentro de esa habitación, dentro de la herida, sonriéndole. La paciente no pudo aportar información adicional. En ese momento, aún se encontraba en una situación de extrema inestabilidad mental debido a la terrible experiencia y su estado de salud era frágil. Poco después, la paciente fue llevada a un estudio más profundo con el objetivo de cerrar su herida de una vez por todas. Los detalles de este estudio son inquietantes y fundamentalmente irrelevantes. Cabe mencionar que los profesionales médicos que examinaron su herida también observaron esta extraña habitación descrita por la enfermera. Tras un incidente desafortunado relacionado con esta habitación, el personal del hospital facilitó su traslado a la ANASCU. La reclusa, la señora Pauley, ha estado en la agencia desde entonces. Actualmente es agente de clase T asignada al director de la agencia. La habilidad de la señora Pauley es sencillamente asombrosa. En pocas palabras, es la guardiana de una dimensión de bolsillo sin límites. Esta dimensión toma la forma de una sala de estar revestida de espejos. La señora Pauley dice que el espacio es idéntico a la sala de estar de su casa de la infancia, salvo por las paredes de espejos. La entrada a esta realidad de bolsillo es la herida que el fragmento del espejo le provocó en el abdomen. Tanto la señora Pauley como la administración coinciden en que las espectaculares características de esta herida se derivan directamente de las propiedades del espejo roto que la causó. Tras detenerla, el personal de la agencia intentó encontrar fragmentos adicionales del espejo, pero no lo logró. Cabe destacar que la pequeña puerta incluye una puerta principal que, al abrirse, conduce a otros lugares. Anteriormente, la señora Pauley afirmó no tener idea de a dónde conducía la puerta. Sin embargo, tras la reciente fuga del recluso 70, Pabellón 2, el hombre que nunca sonríe, la agencia descubrió que la señora Pauley no solo sabe a dónde conduce la puerta, sino que también puede controlar su dirección. Dadas las habilidades únicas del recluso 70, la señora Pauley no fue sancionada por su violación de contención. Sin embargo, el 14 de diciembre de 1924, cuando fue sorprendida intentando ayudar al recluso 22, Sala 1, Sangre Vital, a violar la contención. Cabe señalar que la reclusa 22 denunció a la señora Pauley por voluntad propia, aunque mostró una angustia emocional extrema ante la idea de que la señora Pauley se metiera en problemas. Tras este incidente, a la señora Pauley se le colocó un dispositivo que le impide controlar si abre o cierra su bolsillo. Cuando el dispositivo está activo, su cuerpo está intacto, la herida parece estar curada y no se mueve. El director de la agencia supervisa personalmente este dispositivo. La señora Pauley es una mujer adulta de 51 años. Mide 1,75 m, tiene cabello castaño y ojos azules. Padece trastorno depresivo mayor y ansiedad. A pesar de la terapia exhaustiva y el cumplimiento total de sus planes de tratamiento, experimenta una angustia considerable cada vez que se mira al espejo. La señora Pauley históricamente ha sido extremadamente cooperativa con las directivas de la agencia, pero debido a eventos recientes fue reclasificada a estado no cooperativo. A discreción del director, ella todavía mantiene el estatus de clase T, aunque en una capacidad muy restringida.
Sujeto de la entrevista: Polly Pocket, cadena de clasificación, no cooperativo / destructible / gallano / constante / bajo / API y entrevistadores. Rachel Bates Listop W. Fecha de la entrevista: 21 de diciembre de 2024. Mi novio solía hablar con los espejos. Me dijo que hablar con su reflejo era un mecanismo de defensa que desarrolló de niño. Yo tenía mis propios mecanismos de defensa, así que lo entendía. No me gustaba, los espejos siempre me han incomodado, pero lo entendía. Además, hablarle al espejo no era lo único extraño que hacía, ni mucho menos lo más aterrador. Ni de lejos. Loco es una mala palabra, sobre todo para gente como yo. Odio usarla, incluso ahora. Pero mirando hacia atrás, Philip estaba loco. Pero en aquel momento, su particular locura le resultaba familiar. Se sentía cómodo. Se sentía como en casa. Todos queremos encontrar un hogar, yo incluido. Entonces, ¿qué se supone que debes hacer cuando la locura se siente como en casa? Nadie más se ha sentido como en casa para mí. Solo él. Y no era un monstruo. Ni mucho menos. Era dulce y considerado, y lo suficientemente estable como para conseguir la custodia de su hermanita, Alice, quien lo adoraba. Tenían los mismos ojos, de un verde pálido espectacular. Y lo más importante, Philip estuvo seguro de mí desde el principio. Lo demostraba a diario. Una vez me dijo que supo que estábamos destinados a estar juntos desde nuestra primera conversación. Como si me conociera de toda la vida. O como si nos hubiéramos conocido en 1000 vidas. No creía en nada de eso, claro. Pero sí creía en cómo me trataba. Y me trató extremadamente bien. Sobre todo, era muy considerado. Me llevaría días contarte todo lo que hizo por mí. Pero, por ejemplo, una vez le dije que nadie me había leído un cuento antes de dormir. Desde entonces, todas las noches antes de dormir, me contaba un cuento. A veces cuentos de hadas, a veces leyendas urbanas, normalmente historias que él mismo inventaba. Dormirme a su lado mientras me susurraba un cuento al oído es uno de mis recuerdos favoritos, incluso ahora. Una vez le pregunté de dónde sacaba las ideas para sus historias. Del espejo, bromeó. Le hablo y me responde. En muchos sentidos, era maravilloso. No me malinterpreten. Nuestros momentos bajos fueron terriblemente horribles. Pero los buenos fueron igualmente espectaculares. E incluso en los peores días, nunca nos fuimos a dormir enojados. Esa fue la primera vez para mí. Aunque hubiéramos estado peleando, aunque hubiéramos estado gritando, aunque estuviéramos enojados y aunque yo tuviera miedo, todo se desvaneció en cuanto nos metimos en la cama y él empezó a contar una historia. Por eso fue tan fácil quedarme con él. En cuanto a las cosas que hicieron que fuera difícil quedarme, bueno, ahí es donde entró en juego mi propio y extraño mecanismo de afrontamiento de la infancia. De pequeña, imaginaba un pequeño bolsillo detrás de mi corazón. Un lugar oculto, oscuro, seguro y, sobre todo, a salvo, donde guardaba todos mis malos sentimientos. Ese bolsillo es donde guardé todos mis miedos y dudas sobre Philip, y es donde escondí todos los instintos que me gritaban que lo dejara. Había muchos. Demasiados. Pero el bolsillo del corazón era mágico, así que cuando tenía demasiados malos sentimientos para que el bolsillo los guardara, crecía para acomodarlos. Una vez, después de esta lucha tan desquiciada, prácticamente pude sentirlo expandirse. Sentí cómo se extendía desde mi corazón hasta mis caderas, desplazando suavemente mis órganos y rozando mis huesos. Estaba seguro de que podría presionar mi estómago y sentirlo escondido, firme, pesado y lleno de toda la oscuridad que amenazaba mi luz. Odiaba nuestras peleas. Odiaba cómo me hacían sentir. Odiaba cómo lo hacían sentir. Odiaba que nunca fueran por nada importante. Odiaba que Alice tuviera que oírlas. Sobre todo, odiaba cómo hablaba con el espejo después de cada una de esas peleas. Porque no importaba lo que dijera sobre los mecanismos de afrontamiento, él solo empeoraba después de hablar con el espejo. Hubo un día, tal vez una semana después del año nuevo, en el que básicamente comenzamos a pelear en el momento en que nos despertamos. Nada de lo que hice ayudó. Hiciera lo que hiciera, todo seguía empeorando, convirtiéndose en una bola de nieve incontrolable. Lo sentía en las entrañas y en lo más profundo de mi corazón. Nos dirigíamos hacia el desastre. Y esa noche, no se metió en la cama conmigo. Se quedó en el baño, hablándole al espejo. Lo que le oí decir fue aterrador. Él seguía repitiendo, cada vida, nos matamos unos a otros. Y seguía diciendo que necesitaba cortar el lazo del alma. Que el dolor es el único camino. Eso decía, el dolor es el único camino. Cuanto más dolor, más limpio el corte. Tienes que hacerlo. Es la única manera de terminar con esto para siempre. Es la única manera de salvarnos el uno al otro. Intenté meter todo el miedo en el bolsillo de mi corazón, pero no cabía. Seguía brotando y recorriendo mi torrente sanguíneo en terribles descargas eléctricas. Finalmente no pude soportarlo más. A las 3 de la mañana de aquella gélida noche de enero, lo confronté.
Tuvo una avería grave. Empezó a gritar y suplicar por turnos. Me agarraba y me empujaba contra la pared, solo para caer de rodillas suplicando. Me pidió perdón. Dijo que estábamos malditos, que el ángel del espejo se lo había dicho y que el ángel nunca mentía. Dijo que me amaba tanto que haría lo que fuera para romper la maldición. Lo que fuera para cortar el lazo del alma. Cualquier cosa para liberarnos unos a otros. Algo en su rostro me hizo estar segura de que estaba a punto de lastimarme. Entonces saqué a Alice de la cama, no fue difícil, estaba completamente despierta y llorando, con sus brillantes ojos verdes hinchados y llenos de lágrimas, la envolví en su abrigo y la llevé al auto. Estaba nevando. Nos resbalamos y nos deslizamos en la entrada helada mientras las ráfagas de viento nos atravesaban los abrigos. Philip vino tras nosotros, gritando, rogándonos que nos quedáramos. Que necesitaba salvarnos de una vez por todas. Incluso persiguió el coche. Lo vi por el retrovisor, una sombra frenética que solo desapareció cuando doblé la esquina y aceleré. La nieve caía con fuerza y el viento la arremolinaba en mantas ondulantes. Era imposible ver. Al principio no conducía bien por el estrés. Unos 10 minutos después de salir de casa, pisé un trozo de hielo. El coche giró sin control. Oí a Alice gritar. Lo siguiente que supe fue que me desperté en un hospital. Philip estaba desplomado en una silla junto a mi cama, profundamente dormido y más blanco que una sábana. Intenté despertarlo, pero me daba vueltas la cabeza. El mundo se me tambaleaba. No recordaba nada. Me volví a dormir. Cuando desperté, los médicos me dijeron que me recuperaría por completo. De milagro, había sobrevivido. Alicia no lo había hecho. De alguna manera, Philip no me culpó. Es terrible decirlo, pero perder a Alice lo cambió para mejor. No más peleas, no más gritos, no más nada. Solo una dulzura desesperanzada. Dejó de hacer todas las pequeñas cosas consideradas que me encantaban, así que las hice yo. Sin embargo, no le conté cuentos antes de dormir. Era algo muy propio de Philip. Incluso la idea de susurrarle cuentos de hadas mientras se dormía me parecía una traición de una forma que no podía expresar. Lo único que no cambió fue el espejo. Él todavía hablaba con el espejo. Siempre hablaba tan bajo que no podía distinguir sus palabras. A veces sonaba como dos voces. Pero una mañana, casi un año después de perder a Alice, me desperté con los sonidos familiares de su conversación en el espejo. Por primera vez, hablaba lo suficientemente alto como para oírlo. Y él estaba llorando. ¿Cómo se supone que le haga daño? ¿Cómo esperas que haga algo así? Luego se quedó en silencio y su voz volvió a esa suavidad indistinguible. Casi me fui ese día. Pero no lo hice. A la mañana siguiente, Philip básicamente se convirtió en un hombre diferente. Me despertó con tostadas y café para desayunar, algo que no hacía en casi 2 años. Volvió a sonreír y a hacer todas esas cositas que solía hacer. Y esa noche, después de acostarme, me trajo una taza de té. Mientras la saboreaba, finalmente me contó otro cuento para dormir. Érase una vez una mujer llamada Acrasia que se enamoró de un hombre llamado Kairos. Pero Kairos no la quería. Kairos era rico, mientras que Acrasia vivía con su padre pobre en una choza junto al mar. Desesperada, Acrasia acudió al dios Intala. Entró en su palacio de espejos y le ofreció todo lo que poseía con tal de que Intala consiguiera que Kairos la amara. No tienes nada, le dijo Intala. Solo lo que llevas puesto. La ropa no compra amor. El amor compra amor. Tu padre te ama. Tráeme a tu padre de ojos verdes y haré que Kairos te ame. Así que Acrasia llevó a su padre al palacio de los espejos. Intala lo aceptó como ofrenda y le dijo que fuera a Kairos. Te amará ahora y para siempre, prometió. Desde este momento hasta que la última estrella muera por última vez. Acrasia fue a Kairos. Fiel a la palabra de Intala, la amaba por encima de todo. Pero él todavía no la tomaría por esposa. Tendría que renunciar a su familia y a la novia que ya le habían elegido. Aunque amaba profundamente a Acrasia, no lo abandonaría todo por ella. Acrasia abrigaba la esperanza de que Kairos cambiara de opinión, pero no lo hizo. La noche de su boda, se arrojó al mar y se ahogó. Kairos lamentó profundamente su fallecimiento, pues la amaba. Pero aunque amó a Acrasia hasta el día de su muerte, nunca se arrepintió de haber decidido conservar a su familia, su posición y su herencia. Y ese fue el final. Esta historia es sobre nosotros, dijo Philip en voz baja. Me sentí mal. Sabía, de alguna manera, que esta era la manera en que Philip quería terminar conmigo. Entre lágrimas pregunté, ¿entonces, qué? ¿Se supone que soy Acrasia? No. Me tomó la cara entre las manos. Nunca. Su pulgar me rozó el pómulo, secando la lágrima. Eras Kairos. Por segunda vez, algo en su rostro me hizo estar segura de que estaba a punto de morir. Antes de darme cuenta de lo que hacía, ya estaba a punto de salir de la cama.
Pero cuando mis pies tocaron el suelo, el mundo giró y se estiró, balanceándose hacia arriba, y caí hacia atrás. Philip se lanzó hacia adelante y me inmovilizó. Intenté resistir, pero cada vez que me movía, el mundo se ponía patas arriba. Sentía como si estuviera pegado al techo, como si lo que me sujetaba estuviera cediendo. Como si estuviera a punto de caer al suelo y hacerme añicos como una muñeca de porcelana. Todo va a estar bien, lo tranquilizó Philip. Lo prometo. Escúchame. Por favor, escúchame. Hago esto porque te amo. Tengo que romper nuestro vínculo, por tu bien y por el mío. Nos encontramos en cada vida. Debería ser hermoso, pero no lo es. Siempre nos destruimos mutuamente y a todos los que nos rodean. El espejo me lo dijo. El espejo nunca miente. Si le hubiera hecho caso, Alice estaría viva y tú serías feliz en otro lugar. Lo sé. Lo sé. Me ató. Intenté resistirme, pero lo que sea que puso en mí me dejó indefenso. Mientras trabajaba, explicó lo que iba a hacer y por qué. Los recuerdos no se transfieren, pero la esencia sí. Tenemos que hacer que nuestra esencia recuerde. La única manera de lograrlo es sufriendo. Tenemos que hacer que duela tanto que nuestras esencias se rechacen en la siguiente vida y en todas las que vengan después. Es la única manera de ser felices, asegurándonos de nunca amarnos. Luego se levantó y se fue. Intenté zafarme de las ataduras, pero cada vez que movía la cabeza, la habitación daba vueltas. Algún tiempo después, quizás 1 minuto, quizá 10 minutos, quizá 1 hora, 6 o 2 días, regresó con el espejo. Lo puso encima de la cómoda, inclinándolo para que pudiera verme. Luego se acercó al borde de la cama y me contó otra historia. Apenas podía seguir sus palabras. La cabeza me daba vueltas. Perdía la consciencia de vez en cuando, igual que cuando estuve en el hospital después del accidente. Hace mucho tiempo, 2 huérfanos sin hogar eran mejores amigos. Una niña hermosa y muy enojada, y un niño triste con un gato de ojos verdes al que amaba más que a nada, excepto a la niña. Solo se tenían el uno al otro. Dormían de día para evitar a quienes pudieran acosar a 2 niños pequeños solos en el mundo. Se despertaban al atardecer y viajaban de noche, robando fruta de muertos iluminados por la luna y huevos de gallinas dormidas en sus gallineros. Pero cuando llegó el invierno, los huertos se marchitaron y las gallinas dejaron de poner. Los niños pronto se morían de hambre. Una mañana amarga, la niña dejó al niño y a su gato de ojos verdes durmiendo en un granero y se reveló al granjero. El granjero la acogió en su casa, pero no la ayudó. Cuando el niño despertó y vio que la niña se había ido, pensó que lo había abandonado, así que lloró. Pero entonces su gato de ojos verdes corrió hacia la puerta del granero, maullando. Cuando el niño salió del granero, escuchó a la niña gritar desde el interior de la granja. Su pequeño gato encontró la manera de entrar a través de una ventana rota y lo condujo a través de habitaciones polvorientas y soleadas hasta una puerta, detrás de la cual escuchó a la niña llorar. Estaba en un estado lamentable, pero él la ayudó a ponerse de pie. El gato los guió de vuelta a través de las habitaciones polvorientas y soleadas hasta la ventana rota. La gata saltó al alféizar, pero perdió el equilibrio y cayó hacia atrás. Tiró una olla al suelo, donde se hizo añicos. El sonido alertó al granjero. Mientras bajaba las escaleras a toda velocidad, el niño ayudó a la niña a pasar por la ventana. Intentó seguirlo, pero el granjero lo atrapó. El último recuerdo del niño fue el sonido de su gato maullando mientras moría. La muchacha intentó salvarlo, pero fue demasiado tarde y además estaba demasiado herida, y murió por ello. Cuando Philip terminó, se inclinó y cogió un bate de béisbol. Me hizo gritar, lo que lo hizo llorar. Lo siento, lloró. Lo siento muchísimo. Me puso el bate sobre la rodilla, 1, 2, 3 veces. Agonía. Pura agonía, como si estuviera blanqueando. Me oía gritar, pero apenas me daba cuenta. El espejo se cernía frente a mí, oscuro como un estanque nocturno. Imaginé dientes dentro del cristal, al descubierto en una sonrisa. Philip habló con el espejo después. Mientras hablaba, sentí que el corazón se me encogía y se expandía. Fingí abrirlo y dejé caer cosas dentro. El miedo, el mareo, el dolor insoportable en la rodilla. Fue lento y tortuoso, pero cuando Philip terminó y se acurrucó a mi lado, susurrando disculpas entre lágrimas, pude dormir. Al día siguiente contó otra historia. Pero lo interrumpí rápidamente, llamándolo Sherazade, una Sherazade desquiciada y de género opuesto. Le dije que necesitaba ayuda. Le prometí que se la conseguiría. Le dije que lo amaba, que todavía lo amaba y que siempre lo amaría, y que nada de esto lo cambiaría, solo por favor, por favor, por favor, por favor, me golpeó con tanta fuerza que me dejó aturdido. Mientras mis oídos zumbaban y manchas oscuras pululaban en mis ojos, Philip le contó otra historia entre sus propios sollozos. Me habló de otra vida en la que fui capturado por un señor de la guerra. Le entregó a su hermana de ojos verdes para liberarme y poder escapar juntos.
Pero todo fue en vano, porque morimos de todos modos, mucho antes de llegar a un lugar seguro. Mientras hablaba, vi destellos de su historia. Escenas de un sueño que se desvanecía. El señor de la guerra sonriendo mientras jalaba a la hermana de ojos verdes hacia adentro y me empujaba hacia afuera. Los ojos enfermos y atormentados de Philip, pero no eran los ojos de Philip, no era su rostro. El campo devastado, los insectos y animales devorando a los muertos que se pudrían entre las rocas. La banda errante que finalmente nos mató mucho antes de llegar a nuestro destino. Cuando Philip terminó, sacó un cuchillo. Inmediatamente le di una patada, haciendo que el cuchillo se deslizara por el suelo. Gimió, luego tomó el bate y me golpeó la otra rodilla. Él gritó incluso más fuerte que yo. Luego habló con el espejo. Después de que se fue, oré, no a Dios, sino al corazón. Oré para que se hiciera enorme. Más grande que la habitación en la que estaba. Y respondió. Lo sentí crecer. Sentí mis órganos moverse, el cosquilleo al rozar mi caja torácica. Cuando sentí que era lo suficientemente grande, lo abrí y me dejé caer dentro. Una parte de mí todavía estaba en el dormitorio de Philip, mirando fijamente el espejo mientras lloraba. Pero la otra parte, más grande y más importante, estaba dentro de la habitación de mi corazón. Parecía la sala de estar de mi infancia los sábados por la mañana temprano, con todos los dibujos animados en la televisión, el tazón de cereal a medio comer en el suelo y las maltratadas cajas de cartón apiladas contra la pared hasta la penumbra del amanecer afuera de las ventanas. Me senté en el suelo, con las manos cruzadas en la frente, miré los Looney Tunes y comí cereales blandos hasta que regresó Philip. Me contó otra historia, una analogía desquiciada de la Bella y la Bestia sobre un hombre que era un monstruo por dentro y por fuera, y la mujer a la que amaba, que era igual de monstruosa, pero solo por dentro. Cuando finalmente los atraparon, ella lo traicionó para salvarse. Él la atacó en un ataque de ira desconsolado, solo para descubrir que no era cierto. Su traición había sido una astuta artimaña para salvarlo. Los cazadores los mataron a ambos. Murió odiándose a sí mismo mientras se ahogaba en su propia sangre. Esta vez no hubo destellos. Lo vi todo en el espejo, tan claro como si lo estuvieran viendo en la tele. Philip me volvió a lastimar. No recuerdo qué hizo, porque logré esconderme en la habitación de mi corazón antes de que el dolor me golpeara por completo. Pero incluso desde lo más profundo de mi corazón, escuché a Philip hablando con el espejo. Y esta vez, escuché algo que me respondía. Por primera vez, me di cuenta de que estaba perdiendo la cabeza. Con esa comprensión, me invadió una tormenta de rabia, dolor y, sobre todo, terror. El terror me hizo sentir más loco que todos los demás juntos. Lo sentí subir por mi garganta, como vómito, pero en una cantidad imposible. Suficiente para desgarrarme la garganta, para reventarme el estómago, tan corrosivo como para quemarme el corazón. Corrí a ciegas hacia la pila de cajas maltratadas que había en la esquina, volqué una y vomité todo lo que tenía dentro de la caja. La caja se hinchó y onduló como si fuera a estallar, pero resistió. Cuando terminé, cerré la caja. Luego volví a cruzar la habitación, me senté frente al televisor a todo volumen y continué comiendo mi cereal. Philip regresó un tiempo después para contarme otra historia de cómo nuestros otros yo no hacían nada más que arruinarse unos a otros y a todos los que los rodeaban. No recuerdo de qué se trataba, porque en el momento que lo vi, abrí la puerta de la habitación de mi corazón y me escondí dentro. Así fue durante días. Quizás semanas. Quizás incluso meses. Todos los días Philip me contaba alguna historia horrible antes de dormir en la que un hombre, una mujer o un niño destruía a la persona que más lo amaba por cobardía, por cálculo o por terror. Después de cada historia, me lastimaba. Después de lastimarme, me dijo entre lágrimas que el dolor era otro golpe al vínculo del alma. Una vez cortado, finalmente seríamos libres y, en el plan de la eternidad, todo esto no sería más que una pesadilla. Luego le hablaba al espejo y el espejo le respondía. No importaba cuán profundamente me escondía en el bolsillo junto a mi corazón, no importaba cuán fuerte masticaba cereal o cuán fuerte subía el volumen del televisor, siempre escuchaba al espejo hablarme. Eso me asustó. El propósito de mi habitación de bolsillo era protegerme. Preservar mi cordura. Asegurarme de salir con vida de cualquier cosa en la que cayera. Pero ni siquiera mi habitación podía protegerme del hecho de que el espejo de Philip siempre me hablaba. Philip empeoró cada vez más. Apenas me di cuenta. Incluso cuando me hizo daño, incluso cuando lloró después, incluso cuando se metió en la cama y me abrazó mientras sollozaba en mi pelo, apenas me di cuenta. ¿Cómo iba a darme cuenta? Estaba sentada en mi acogedora sala, viendo Looney Tunes y comiendo mi cereal favorito mientras salía el sol. Allí era feliz. Nadie, ni siquiera Philip, podía tocarme mientras yo era feliz. Llegó a un punto en el que ni siquiera podía recordar nada de lo que me decía, ni diferenciar el dolor de una lesión de otra. Pero sí recuerdo el día en que me rompió los dedos de la mano derecha.
Lloró porque me encantaba tocar el violín y con los dedos rotos nunca podría volver a tocarlo. Eso me hizo reír. Por eso lo recuerdo, porque me hizo reír hasta darme arcadas. Quiero decir, de todas las cosas por las que debes preocuparte mientras torturas a tu novia hasta la muerte, ¿eso es lo que te destroza? Pero en realidad, eso fue todo. Fue lo que lo destrozó. Después de eso, Philip le dijo al espejo que ya no podía hacerme daño. Que nunca más volvería a hacerme daño. Por alguna razón, eso me sacó de mi habitación. Justo cuando salí a la superficie, se fue. Intenté volver a entrar, pero no pude. La puerta de la habitación de bolsillo estaba cerrada. Así que me quedé mirando al espejo, llorando débilmente mientras mareas de dolor me ahogaban. Al desvanecerme, el espejo se iluminó. Como un televisor. Y vi otra historia. 2 hombres con uniformes militares, aislados de su escuadrón y escondidos de los enemigos. Uno era un monstruo, un soldado ejemplar. El otro era su antítesis, pequeño y gravemente herido. Esperaba que el grandullón lo abandonara. Yo esperaba que el grandullón lo abandonara. En cambio, lo envolvió en su propia chaqueta y vigiló durante horas mientras el viento aullaba y los enemigos pasaban desapercibidos. Encendió una pequeña fogata y la usó para cauterizar la herida del pequeño. Cuando por fin la costa estuvo despejada, cargó al pequeño sobre su espalda y lo llevó durante horas, hasta que alcanzó a su escuadrón. Nadie salió herido. Nadie traicionó a nadie. Nadie murió. Y los dos siguieron siendo mejores amigos hasta el día en que murió el grande. Fue un buen final. Uno feliz. Y supe, a medida que esa historia se desvanecía, que no era la única feliz. Me concentré en el espejo, deseando que me mostrara algo más. Algo bueno. Así fue. Y una tercera vez. Y un cuarto. Una y otra vez, todo el día. Philip finalmente regresó, disculpándose. Me debilité. Lo siento. Fue injusto contigo. Tengo que ser fuerte para romper nuestro vínculo para siempre. De ahora en adelante, lo seré. Vi que tenía un hacha consigo. La verdad me inundó. Todas las buenas historias. Todo el amor. Hasta el último detalle de cada vida feliz. ¿Dónde viste esto? Preguntó. En tu espejo, dije. Por última vez en su vida, Philip sufrió una crisis nerviosa. Pero a diferencia de sus otras crisis, esta me pareció correcta. Incluso positiva. Como si el colapso fuera un terremoto que destrozó el agujero en el que había caído, y volviera a la superficie sobre una marejada de tierra rota. Como si finalmente volviera en sí. Como si un hechizo se hubiera roto. Una vez que se rompió, corrió hacia mí y comenzó a desatar mis ataduras. Pero entonces el espejo volvió a hablar. Algo antiguo y profundo y terrible, algo que hizo vibrar mis huesos. El espejo brilló con una oscuridad plana, brillante y reluciente. Felipe lo arrojó al suelo y lo hizo añicos. El cristal roto salió disparado hacia arriba y giró de forma imposible, como un tornado. Los brazos salieron disparados, cortando a Philip y clavándose en las paredes. Un enorme fragmento voló hacia mí. Vi el reflejo de Philip por un instante, y luego el mío justo antes de que se alojara en mi estómago. Sentí que me cortaba el bolsillo. Sentí que el contenido se derramaba en mi torrente sanguíneo. La tormenta cesó. Los fragmentos cayeron al suelo como lluvia brillante, golpeando la alfombra y el cristal que aún se aferraba al marco. Mientras observaba, el suelo dentro del marco parpadeó y desapareció, transformándose en un vacío. En un túnel negro sin fondo. Igual que en los dibujos animados que veía en mi cuarto de bolsillo. Unas manos blancas y brillantes surgieron del túnel del espejo y agarraron el marco mientras Philip trataba de alcanzarme. Si no me hubieran cortado el bolsillo, yo también lo habría alcanzado. Lo habría atraído hacia mí, lejos del reluciente túnel negro y de esas brillantes manos monstruosas. Pero mi bolsillo había sido destrozado. Todo lo que contenía, todo el odio, todo el dolor, toda la rabia, por Philip y por todos y por todo lo demás, me atravesaba. Me había desgarrado. Me había convertido en un pasadizo. Una puerta. Un portal, no solo para mi propio dolor, sino para el sufrimiento de cada vida que nos habían condenado a compartir. Al ver mi expresión, se arrastró hacia atrás. El cristal crujió bajo sus manos. Dejó huellas de sangre en la alfombra. Retrocedió hasta el espejo roto. En cuanto lo tocó, esas manos blancas y brillantes lo agarraron y lo arrastraron hacia ese túnel demencial. Me abalancé sobre él. Al caer al suelo, cada hueso y músculo de mi cuerpo gritó. Pero ese dolor no fue suficiente para detenerme. Me arrastré hasta el marco del espejo y miré hacia el túnel. Allí estaba. Debajo de él, muy abajo, en la oscuridad, algo se expandió. Algo fantasmalmente brillante y reluciente, con manos monstruosas que se aferraban hacia arriba. Me acerqué a él, perdí el equilibrio y comencé a caer. Y mientras caía, vi que las paredes del túnel, o del agujero de gusano, o como quieras llamarlo, estaban vivas. Como una televisión cósmica.
Vi cosas que reconocí. Cosas de mi propia vida, cosas de mi vida con Philip. Vi otras cosas que no reconocí con los ojos, pero sí con el corazón. Vi cosas que desconocía por completo. Vi cosas que me asustaron. Vi cosas que me parecieron terriblemente mal y cosas que me parecieron maravillosamente bien. 10 millones de escenas de 10 millones de vidas, girando a mi alrededor, brillantes y casi cegadoras contra el oscuro túnel. De alguna manera sabía, en lo más profundo de mí, que podría haberme acercado y caído en cualquiera de esas vidas y haber vivido allí sin ser más sabio. Pero no me importaba ninguna de esas vidas. Solo me importaba que Philip cayera en los brazos del monstruo que estaba muy abajo. Mis dedos finalmente rozaron los suyos. Su mano se convulsionó contra la mía. El dolor explotó cuando los huesos rotos rozaron entre sí. Pensé que iba a arañarme el brazo. Aunque dolería, aunque el dolor fuera terriblemente espantoso, eso era todo lo que quería. En lugar de eso, me empujó. Continuó cayendo. Pero salí disparado hacia arriba, girando hacia atrás como un yoyo que se retrae, lejos, más lejos, más lejos, más allá del marco vacío del espejo y de vuelta al dormitorio manchado de sangre. A pesar de que la habitación se inclinaba y se movía, a pesar de que sentía un dolor que superaba mis capacidades para poder comprenderlo, me arrastré hasta el teléfono y llamé a la policía. Esto sonará de locura. Más de locura que lo que ya te he contado. Mientras esperaba la ambulancia, el monstruo de manos brillantes me habló desde el fragmento de espejo alojado en mis entrañas. Fue imposible que te soltara. ¿Está roto? La habitación me envolvió. Me pregunté si estaría a punto de morir. El lazo del alma. ¿Está roto? No hay lazo de alma. Eso fue mentira. Digo muchas mentiras. Incluso las vidas que le mostré eran mentiras. La mayoría ni siquiera eran tuyas. Me puse a llorar. Al menos lo terminó como quería. Eso era todo lo que quería. ¿Ya se acabó? No. ¿No oíste lo que te dijo? Nada termina. Nunca terminará. No hasta que la última estrella muera por última vez. Le grité, pero no respondió. Nunca más me habló. Lo cual es muy grosero, especialmente cuando consideras que de vez en cuando todavía sale arrastrándose del túnel y su espejo me corta el estómago. Si no estás interesado o no estás actualizado sobre mi rama de oficina, esta parte no tendrá sentido ni importancia, así que siéntete libre de dejarla. Después de esa entrevista, quedé destrozado. Así que fui a ver a Numa. Aunque no tenía muchas ganas de invitarlo, Christophe parecía casi tan enfermo como yo, así que le pedí que viniera. Declinó. Así que partí solo. Numa fue mi primer paciente y sigue siendo uno de mis favoritos. No hablo mucho con él porque simplemente no le gusta hablar. Pero lo entrevisto aproximadamente una vez al mes, y siento que avanzamos lentamente. Sin que yo lo supiera, la agencia adquirió recientemente un cachorro de puma herido. Ayer me pidieron que se lo entregara a Numa. En resumen, se llevan de maravilla. Numa ya le puso nombre a su cachorro. Los observé jugar por un rato y luego volví arriba. Como suele ser habitual en estos días, Mickey me estaba esperando. Pero esta vez, por fin estaba lista para él. Inmediatamente lo miré a los ojos y le pregunté, ¿qué piensas? Hay 5 pabellones en el panteón, respondió rápidamente, como siempre hacen cuando les hago hablar. Pabellón 1, ¿dónde estamos? Es como una elegante prisión de seguridad. O una prisión federal. Sé de ambos. Supongo que tú también. Solo que desde el otro lado de la puerta de la celda. ¿Qué más? Pregunté. Se suponía que yo sería clase A, y tú mi compañero. Parece redundante, si me preguntas, pero a Admin le gustó mucho la idea. Pero la cagué. Por eso estás atrapado con Charlie. Lo siento. Archivé esta información para reflexionar sobre ella. ¿Por qué quieres que sea el mejor amigo de Christophe? Es difícil de explicar, pero la mejor manera de decirlo es que Mickey se puso una barrera. No lo suficiente como para evitar que lo obligara a responder, pero sí lo suficiente como para decir la verdad sin decirla toda. Porque es un hombre de empresa para una empresa que lo desprecia. Lo castigan cuando obedece y lo castigan cuando no. Necesita que alguien lo convenza de que encaja. Eres diferente a él, pero no tanto. Eso significa que puedes convencerlo de que encaja. ¿Por qué no puedes hacer eso? Lo he intentado. No puedo. Pero creo que tú sí. Intenté sacarle más información, pero se resistía. La gente intenta resistirse a mí todo el tiempo, pero nadie lo consigue. Excepto que, de hecho, Mickey estaba teniendo éxito. Christophe entró pisando fuerte, rompiendo mi concentración. Sentí que Mickey se colaba. Espera aquí, dijo, y luego siguió a Christophe. Esperé pacientemente varios minutos. Entonces, por fin, se me ocurrió, ¿qué carajo estoy haciendo? Totalmente asustado, me di la vuelta y fui tras ellos. No encontré a Mickey, pero sí a Christophe, pensativo, en la sala de conferencias vacía.
Había estado en el bosque porque apestaba a árboles de hoja perenne. El olor fue casi suficiente para tranquilizarme. ¿Qué quieres?, preguntó. Deberías ir a ver a Numa. Le puso el nombre de cachorro al puma. Por supuesto que lo hizo. Esperé, intentando pensar qué decir para que me mirara. Una vez que me mirara, podría hacerlo hablar. ¿De qué? No lo sabía. Pero pensé que se me ocurriría, como siempre. Finalmente le pregunté por los fragmentos del espejo. ¿Nunca te pidieron que los buscaras? ¿Lo hicieron? ¿No pudiste? Claro que sí. Les dije que no podía. Eso me hizo reír. No puedo decir que esté agradecido por mucho, pero sí estoy bastante agradecido de no tener que preocuparme por ser cortado por pedazos de un espejo mágico. Y todo gracias a ti. Se me acabó la paciencia. Sristope, mírame. Él lo hizo. ¿Qué te hacen abajo? Sentí la misma sensación de desvío que me había dado Mickey. De decir la verdad, pero no toda. Me convierten en lo que necesitan. ¿Qué necesitan? Un perro feroz que hace cosas malas por sus malas recompensas. Su rostro se contorsionó, no mucho, pero lo suficiente como para comprometer su humanidad. Sus ojos adquirieron ese brillo de espejo que yo despreciaba. No tienes que obligarme a hablar contigo. Responderé a lo que me pidas. De acuerdo. Aunque no quería, me acerqué y me paré a su lado. Se puso tenso. No pude evitar preguntarme a qué le tenía miedo. Entonces dime, ¿qué hacen? Nunca lo recuerdo. Solo que me duele mucho durante el trabajo y que me siento muy bien después. Cuando nos conocimos y te asusté, cuando me gustaba la sensación de asustarte, acababan de terminar conmigo. Se suponía que su trabajo duraría mucho tiempo, pero duró muy poco. Están descontentos y creen que es culpa tuya. Les he dicho que no. Les he dicho que ni siquiera nos llevamos bien. En cierto modo lo hacemos, sin embargo. Si nos lleváramos bien, no me mirarías y solo verías dientes. No sabía qué decir. No te arrepientas. Tienes razón en ver lo que ves. Nos quedamos en silencio por un momento. Luego dijo, no siempre he hecho cosas malas por malas recompensas. A veces he hecho lo correcto. Pero siempre es demasiado tarde, y hacer lo correcto no importa si se hace demasiado tarde. Sentí una punzada de instinto que me hizo querer alejarme de él y de mí misma, pero sabía que debía seguirla si quería algún resultado positivo. Así que, antes de poder pensarlo, o mejor dicho, de convencerme de no hacerlo, le puse una mano en el hombro. Se puso tenso de nuevo. Probablemente sea cierto, dije, pero el hecho de que puedas pensar también te da mucha ventaja sobre el resto del personal. Lo veo tan claramente como veo tus dientes. ¿Hay algo que pueda hacer o decir para evitar que te arrastren abajo? Sí. Puedes detener lo que sea que sea. Después de decir eso, se encogió de hombros y se alejó. No voy a mentir, fue un alivio verlo irse. Sin embargo, no se ausentará por mucho tiempo, porque acabo de recibir el cronograma de entrevistas de la próxima semana y todavía tiene asignado asistir a todas y cada una de ellas. Espero que eso signifique que no tienen pensado llevarlo abajo en un futuro próximo. En parte porque realmente no quiero que nadie le haga daño, y en parte porque tengo la sensación de que es la única persona aquí que hablará conmigo sobre todos los diferentes barrios. Supongo que todo lo que puedo hacer es esperar y ver.